Bueno, pues como les decíamos, el espejo tiene un brillo especial esta noche porque está con nosotros el congresista Mario Díaz Balar. Congresista, muchas gracias por acompañarnos una noche más en el espejo. Muchísimas gracias, Marian. Es un privilegio poder participar con usted. Yo quería, ¿quién mejor que tú para que nos puedas contar en qué consiste específicamente esta propuesta? Lo planteaste muy bien. Esto fue un programa creado administrativamente por el presidente George W. Bush. Nunca se estableció en ley, pero después para reunificar a los cubanos en los Estados Unidos. Pero después de los ataques sónicos, obviamente los Estados Unidos tuvo que sacar, como tú bien dijiste, el 60% del personal diplomático de Cuba. Esos diplomáticos recibieron unas lecciones muy serias, incluyendo daño cerebral. Muy serio. Y por lo tanto, los cubanos que estaban en trámite, que lo único que les falta es ese último paso, que es la entrevista en persona, tienen que ahora viajar a Guayana o a México, pero es que los vuelos de Guayana se cancelaron, así que solamente a México, que es extremadamente difícil. Y la pregunta es, ¿cómo podemos proteger el personal norteamericano y al mismo tiempo hacer que estos que están en limbo, estos cubanos, puedan avanzar? Y yo creo que esto es una estrategia razonable que se puede controlar y por eso, y esto es la clave como tú bien dijiste, por eso tenemos apoyo bipartidista para esta legislación. Se promulgó, se trabajó y se creó en una forma bipartidista con la congresista Stephanie Murphy, demócrata, igual que con mis colegas Carlos Jiménez y la congresista Salazar, María Elvira Salazar y un servidor. Y se elaboró después de muchos meses de trabajo. Creo y pensamos que tenemos algo razonable que se puede controlar, que protege a los funcionarios de los Estados Unidos, que no le da ningún obsequio, nada positivo que pueda utilizar el régimen para sus beneficios, pero que sí va a beneficiar y puede beneficiar a miles y miles de familias cubanas que están en limbo. Ahora, congresista, son 22.000 casos de reunificación que todavía están pendientes. Si nosotros tomamos un poco esta propuesta, uno podría pensar, mirándolo desde afuera, y usted es el experto, que quizá al régimen cubano lo que más le interesa en este momento es que se reabra la embajada para que esa gente que está levantándose, como quien dice, como la espuma dentro de Cuba, pudiera salir del territorio. Ahora, ¿les dejarían? Usted hablaba de Guantánamo, que ha sido territorio prohibido. ¿Usted cree que les dejarían viajar a Guantánamo? Eso es una muy buena pregunta. Obviamente, cuando un cubano iba a la embajada de los Estados Unidos en La Habana, eso significaba que el régimen iba a permitir la entrada, porque ellos controlan la entrada, igual que controlan la carretera que llega hasta Guantánamo. Yo no estoy dispuesto a negociar con el régimen. Lo que sí queremos hacer es crear la situación, las circunstancias, para que el gobierno de los Estados Unidos pueda tramitar estos casos. Son casos limitados, es un número de personas que sabemos quiénes son. Pues el gobierno de los Estados Unidos puede limitar a los que puedan entrar a la base, proteger a los que están tramitando esto, los funcionarios de los Estados Unidos, protegerlos. Al igual que ahora, hoy en día, si por ejemplo los Estados Unidos va a enviar a una persona más a la embajada en La Habana, eso requiere que el régimen de La Habana envíe otra persona también aquí a Washington. Sabemos que esos son miembros del sector de inteligencia de Cuba. Haciéndolo así, podemos meter la cantidad de norteamericanos para procesar esto que nos haga falta, protegerlos y efectivamente el régimen tiene que permitir que lleguen a la base, igual que el régimen tenía que permitir que esos cubanos llegaran a la embajada de Cuba. Nosotros no podemos controlar lo que hace el régimen, pero sí podemos tratar de tener un sistema que funcione, que protege a los intereses nacionales de los Estados Unidos, que proteja al personal de los Estados Unidos y que permita una forma controlada de procesar estos individuos que están en limbo hace muchos años. ¿Y se podría plantear un problema de seguridad, congresista? Una de las cosas que hicimos en esta propuesta legislativa es, tenemos muchas garantías de que, por ejemplo, tú lo dijiste, esto no es puerta de entrada. Por ejemplo, no puede venir una persona a la base, si es permitida entrar a la base, y pedir asilo en la visa. No es una puerta de entrada, por lo tanto eso no sería aceptable ni podrían triunfar en eso. Tendrían que hacer con citas previas. Y tenemos otra parte muy importante, que si el comandante de la base naval decide que de pronto el régimen está jugando juegos, está tratando de hacer algo negativo,
o si esto se comienza a salir de la mano, inmediatamente sin consultar con nadie lo pueden cerrar. Lo que no podemos permitir es que esto se haga de una forma desordenada, tampoco que el régimen pueda beneficiarse de ningún tipo de actividad, pero esto es una forma lógica, apropiada, y por eso tenemos ya apoyo bipartidista, porque esto se ha elaborado de una forma muy responsable después de mucho tiempo. Mariana, yo estuve trabajando, tú bien sabes que yo logré hacer cosas muy importantes Sí. trabajando directamente con el presidente Trump y su administración, que el régimen regresara a la lista de estados terroristas donde se merecen, Ujú. parar la deportación de los venezolanos que están en los Estados Unidos y otorgarle permiso de trabajo, las sanciones más rigurosas que ha visto el régimen de La Habana en 60 años. También estaba trabajando con la administración del presidente Trump, que querían hacer algo con estos cubanos que están en limbo, pero entonces vino el virus. Y Ya. por lo tanto, ahora requiere que el Congreso actúe de una forma como estamos haciendo. Esto yo creo que no sería serio si yo te diría lo estoy haciendo yo solo. No, es Ujú. serio porque tenemos apoyo bipartidista, porque es algo que se ha pensado, se ha trabajado mucho. Es la forma de proteger a nuestro personal norteamericano, tener un proceso controlable y lógico, que no le dé beneficio al régimen. Esta es la forma de hacerlo. Ahora, congresista, uno siempre tiene que ser honesto y de repente, pues, poner las cosas en perspectiva. Al presidente Trump le han podido criticar muchas cosas, pero la política migratoria que estuvo manejando es una política migratoria que ha funcionado. La política de puertas abiertas, el desastre que tiene este presidente en la frontera, es algo que es inusual y además peligroso, extremadamente peligroso. Ustedes han estado visitando la frontera y además también es una de las personas que identifica lo que está ocurriendo como una crisis. No, sin duda, y esto fue una crisis que se le advirtió que iba a pasar. No solamente los republicanos se lo advirtimos, pero también los miembros de su propia administración, los guardias de la frontera, dijeron múltiples veces que si él hacía lo que después hizo, esto iba a causar una tragedia y una crisis humanitaria y una crisis de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esto se basa, lo que está pasando en la frontera sur es por la política y la retórica desastrosa del presidente Biden. Y es interesante, y por cierto, estamos viendo algo sin precedentes, no hemos visto números así en más de 20 ¿No? años. Y esto es causado por la política y la retórica del presidente Biden. Yo tuve muchas discrepancias con mucha de la retórica del presidente Trump acerca de la cuestión de migratoria por muchos años, a pesar de que pude trabajar muy de cerca con el presidente Trump. Pero vamos a estar claros, él llegó a unos acuerdos Ujú. negociados con Guatemala, con Honduras, o Salvador. sea, los países de Centroamérica y con México para evitar esta tragedia. Es una tragedia humana, y no solamente es una tragedia humana, ahora los Estados Unidos de facto se ha convertido en casi socio de los carteles. Estos Ujú. son los carteles que trafican en seres humanos, sexo de menores con seres humanos menores, trafican en drogas, en armas de fuego, y ahora están siendo financiados a un nivel sin precedente y desafortunadamente con el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, algo que es realmente inaceptable. Y además de eso, esto no es humano. Como tú bien sabes, un porcentaje muy elevado, particularmente de menores, de niñas, están siendo abusados sexualmente y hasta violadas sexualmente por esta crisis, una crisis que ha sido creada, ayudada, vamos a decir, por esta administración, que se ha puesto del lado de los carteles, se ha puesto del lado de los traficantes de seres humanos, traficantes de droga, que además además de una tragedia, estamos viendo una crisis que también pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso se sabía que iba a pasar si el presidente Biden hacía lo que hizo, y por eso nosotros hemos tenido mucho cuidado que esta legislación que nosotros estamos proponiendo es todo lo opuesto, es lo que se debería hacer, algo controlado, algo lógico, algo donde los Estados Unidos controla y que no permite que se salga de las manos, muy distinto de lo que el presidente Biden
ha estado haciendo en el mes y medio, 2 meses que lleva en la Casa Blanca. Así es, además, hoy justo me estaban pasando un amigo periodista unas imágenes de McAllen, Texas, no es precisamente El Paso, y se veía cómo están traficando también con niños. Los carteles, como muy bien estaba comentando, congresistas se han hecho mucho más fuertes, se han encontrado desde negocios donde los migrantes son mulas para pasar estupefacientes, hasta incluso se sabe que las familias que llegan con niños menores de 9 años de la mano, inmediatamente se procesan sus papeles, se los montan en autobuses y se los está dejando en libertad esa misma noche en la plaza central de McAllen, en Texas, y hay imágenes, y eso me imagino que es algo que nuestro público no sabe, pero que pasa factura en temas de seguridad nacional. Pues seguimos conversando con el congresista Mario Díaz-Balart. Y congresista, una de las cosas que hemos resaltado en esta semana nos están tratando de vender de alguna manera que vientos nuevos de cambio vienen a la isla después de ese 8º Congreso y después del ascenso de Luis Rodríguez López Calleja, por ejemplo, o el paso de mando como secretario del partido a Díaz-Canel. Sin embargo, esos vientos pues no son demasiado fuertes como para derrocar una dictadura que lleva 60 años. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser esa política hacia la isla en este momento? La política de los Estados Unidos, y esto es en ley, codificado por el entonces congresista, mi hermano Lincoln Díaz-Balart, y la congresista Ileana Ros-Lehtinen. La ley de los Estados Unidos está muy clara, que dice que las sanciones se eliminan en cuanto son 8 condiciones que podemos hablar, que son 3 condiciones básicas. Cuando hacen 3 cosas en la isla: la liberación de todos los presos políticos sin excepción, la legalización de ciertos derechos básicos, ¿no?, que es el derecho de la libertad de prensa, los partidos políticos libres, los sindicatos obreros independientes, y entonces cuando se convoquen elecciones libres multipartidistas. Cuando eso pasa, cuando eso suceda, ya no hay sanciones. Esa es la ley de los Estados Unidos. Y la pregunta siempre es cuál de esas condiciones el pueblo cubano no se merece. El presidente Obama trató de hacer todo lo posible, a pesar de que no hubo cambios en Cuba, al contrario, la represión empeoró durante la administración del presidente Obama, pero el presidente Obama hizo todo lo posible para ayudar, financiar, darle legitimidad y proteger al régimen de Castro. Pero la ley sigue ahí. Y la ley es la garantía, la mejor garantía, la presión que existe para que Cuba sea libre. Lo que hemos visto ahora recientemente es solamente 2 cosas. Primero, tratar de utilizar este momento para tratar de ver si pueden conseguir que el presidente Biden le dé las mismas concesiones, traten de ayudar al régimen con el pretexto de que, bueno, ha cambiado la situación. Nada ha cambiado en Cuba, el régimen sigue ahí y el tirano sigue vivo, ¿no? La pregunta va a ser cuando se muera el tirano, qué es lo que va a pasar. Pero el tirano ha puesto a sus aliados, incluyendo a sus parientes, las personas más allegadas a él, para tratar de ver si cuando él muere sobrevive la tiranía en Cuba. Por eso lo importante es mantener la presión, incrementar la presión sobre el régimen y ayudar a esos valientes cubanos. Está el movimiento San Isidro y tantos otros valientes cubanos. Es el momento de ayudar aún más, reconocer, darle legitimidad a esos, al pueblo cubano, no al régimen. Vamos a ver lo que va a hacer el presidente Obama. El presidente Biden, bajo la administración de Obama, donde estaba Biden de vicepresidente, fue realmente irresponsable y grotesco la posición de esa administración. Vamos a ver si el presidente Biden ha aprendido de los errores de la administración de Obama, donde él era parte, y se continúa y hasta le añade a lo positivo que ha estado haciendo, que hizo el presidente Trump. Eso todavía no lo sabremos porque, de nuevo, el presidente Biden lleva muy poco tiempo en la Casa Blanca. Congresista, usted siempre ha sido una persona justa y extremadamente clara, a la que yo creo que se le puede hacer abiertamente esta pregunta. Usted sabe que en los últimos tiempos, desgraciadamente, la injerencia en los medios de comunicación, de los medios de izquierda, ha sido tan fuerte que incluso vivimos prácticamente en una especie de censura manejada por las redes sociales y por algunos grandes medios de comunicación que bloquearon directamente hasta el propio presidente de los Estados Unidos. Ahora tenemos otro caso que me gustaría analizar brevemente con usted, y es el caso, yo como periodista, soy periodista y entiendo que ustedes se dedican a hacer política como políticos y los periodistas tenemos que hacer eso, periodismo. Pero cuando hay una injerencia directa de políticos que quieren aprovechar su puesto de políticos para perjudicar de alguna manera el periodismo, yo quisiera ponerle en la situación de esta empresa que compró Caracol Radio, una persona, sin apuntar el nombre, que salió de esa empresa, un demócrata bastante conocido,
y que ha levantado un avispero en la FCC para tratar de que esa venta no se haga, porque según dicen los medios conservadores están haciendo con las ondas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es extremadamente peligroso en una democracia cuando se permite la censura. Cuando oficiales electos, como hemos visto en algunos casos, algunos de mis colegas, quieren censurar o no quieren permitir que una estación pueda estar en el aire, discrepan con el punto de vista de esa estación. Es interesante, se habla del despido de una persona. Para mí, yo creo que lo más fácil es que yo creo que es totalmente razonable y aceptable que una entidad periodística no quiera tener a alguien en su nómina que haya sido, o sea, que haya estado sufrido y que haya sido acusado de crímenes mayores, ¿no? Pero eso lo tiene que determinar la estación. La estación puede, en una democracia puede opinar, puede decir lo que quiere, la prensa tiene que tener el derecho de opinar, de poner y quitar a los que quieren libremente. Y cuando el gobierno trata de determinar qué es lo que puede decir un medio noticioso u otro, eso ya llegamos a una situación realmente peligrosa. Si alguien me hubiera dicho que en los Estados Unidos que la prensa iba a aceptar, ciertos medios hubiesen aceptado la censura de libros, o sea, eso es algo que uno nunca hubiera pensado era aceptable en los Estados Unidos. Estamos viendo la censura aceptada por muchos medios noticiosos y por oficiales electos. Yo espero que no llegue al extremo de querer censurar una estación que compra otro medio, una estación de radio, una estación que tiene un historial, yo creo que ejemplar, y que entrevista a personas de izquierda, de derecha, como tiene que hacer la prensa, y que ahora miembros del gobierno de los Estados Unidos quieran censurar a esa estación, es algo que nos debe preocupar a todos. Vamos a ver dónde esto llega, pero de nuevo, se pierde la libertad y la democracia cuando el gobierno trata de censurar a medios noticiosos porque no le gustan las personas que pueden estar o no estar en esos medios o qué opinión ese medio puede tener. La primera enmienda protege la variedad de opiniones, nos guste o no nos guste, y la prensa tiene que poder hablar con libertad. Y cuando el gobierno comienza a tratar de censurar, es cuando se pierden las libertades básicas que hacen que este país es y ha sido el país más libre y más maravilloso en la historia de la humanidad. Espero que el gobierno de los Estados Unidos no trate de censurar a esta cadena, igual que no debería tratar de censurar a ninguna cadena. Exacto, es que ese es el punto. Yo he trabajado muchos años, he trabajado incluso con su hermano, con José, por muchos años en Telemundo. Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con una decisión que se quiera llevar hasta el ámbito político para tratar de sacarle partido. Ya somos todos grandes y la gente que está en la casa entiende perfectamente cuando a uno le quitan un juguete y protesta porque quiere ese juguete y mueve cualquier cosa para conseguir el juguete. Bueno, el juguete en este caso se llama Ley Mordaza, y la Ley Mordaza en este país está protegida por la primera enmienda, como muy bien decía. Bueno, me queda nada más que un minuto, pero se lo quisiera dedicar al señor Díaz-Balart para que nos dé una última reflexión a estas personas que tanto lo aprecian y lo siguen. Bueno, primero, gracias a ti y al canal. Estuvimos hablando hace un poquitico, ¿no?, de cuáles son las condiciones básicas para que las sanciones hacia el régimen se eliminen. Una de las condiciones básicas es la libertad de prensa absoluta. Eso es, sin la libertad de prensa absoluta no puede existir la libertad, no puede existir la democracia. Es parte, o sea, básica de eso. Así que, de nuevo, le agradezco a esta estación y a ti, que siempre están buscando la verdad, nos guste o no nos guste, donde la verdad llegue. Y por eso siempre te estaré agradecido a ti y a esta estación. Vivimos en el país, yo creo que más espectacular en la historia de este mundo, pero eso es basado por mantener el Estado de Derecho, y eso incluye la libertad de prensa, la libertad de expresión, y fue la primera enmienda que los fundadores de esta nación hicieron, es la libertad de expresión, que eso nunca peligre en esta gran nación. Muchísimas gracias, señor Díaz-Balart. Nos despedimos hasta el día de mañana.